Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista, que es parte del ciclo Conversaciones Políticas, que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre temáticas relacionadas a formación ciudadana. Este espacio es una iniciativa colaborativa entre la ONG Observa Ciudadanía y la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana. Soy Antonia López, periodista y voluntaria del proyecto CUBIC. En esta oportunidad los estaré acompañando en la conducción de este capítulo llamado Descentralización. ¿Cuál debería ser la forma del Estado? Donde conversaremos con Gladys Camacho, académica de la Universidad de Chile y también integrante del grupo de estudio de la misma universidad que trata temáticas de descentralización. Muy bienvenida, Gladys. Buenas tardes, feliz de estar con ustedes, Antonia. Muchas gracias. Para comentar esta entrevista quiero preguntarte, ¿por qué es importante hablar de descentralización en los países? Mira, Antonia, yo creo que cuando hablamos de descentralización tenemos que tener en conciencia tres ideas importantes. Una es la profundización de la democracia, la segunda es la distribución del poder como consecuencia de la primera y la tercera, eficacia de la actividad del Estado. Esa, con esas tres finalidades, creo que es que los países enfrentan el proceso de descentralización. Súper claro. Y con respecto a esta pregunta, ¿qué tipos de formas de Estado existen? Y de estas formas, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a su juicio? A ver, en formas del Estado hay muchas y muy Ujú. diversas. Lo que podemos claramente identificar son los dos extremos. Por un lado, el Estado centralizado, cuyo centro de poder es justamente eh, lo característico, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, si es que nos remitimos, digamos, a la conformación clásica de los tres poderes del Estado. Y en el otro extremo tenemos los estados descentralizados federales, que son justamente estados que se componen de estructuras estatales que cuentan, por ejemplo, con descentralización política, muchas veces, con ejecutivos con poder, digamos, propios, con asambleas legislativas, incluso con poderes judiciales. Un ejemplo clásico es el modelo norteamericano de Estado federal, digamos, que, que, son de los referentes que podemos tener. Y en el caso de los estados centralizados, el modelo típico siempre que hemos tenido a la vista es el francés, aun cuando también ha empleado, digamos, últimamente o desde hace algunas décadas, ha impulsado cierta descentralización. Ahora, entre medias, hay distintos modelos de Estado entre los cuales podemos decir los estados regionales, el caso paradigmático es el caso italiano, ¿no? Y el caso, digamos, de los estados autonómicos o de las comunidades autónomas, como es el caso español, ¿no? Y hay muchos matices, porque, por ejemplo, el caso de España, las comunidades autónomas, el grado de descentralización que se ha llegado a tener y que es vigente, las competencias que ejercen, muchas veces es mucho más intenso que lo que ocurre en un Estado federal, ¿no? Federativo, o incluso como el caso del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Que el grado de descentralización en España es bastante avanzado. Entonces tenemos muchos matices. Hay que, en, uno puede moverse en modelos, pero cuando uno concreta, ahí tiene que fijarse en los detalles, qué es lo que ocurre. Claro, entonces para hablar como de fortalezas y debilidades tendríamos que analizar cada uno de los tipos de Estado. Ujú. Sí, ahora, bien, en relación con los estados centralizados, eh, a ver, hay que recordar, la centralización al principio del Estado moderno constitucional tuvo una función democrática, es decir,
de que se borraran los privilegios que podían estar repartidos en distintas comunas, en distintas entidades del Estado. Y entonces la centralización, al concentrar el poder en un centro, digamos, de impulso del estatal, lo que hacía es homogenizar el trato que recibían los ciudadanos en cualquier parte del país. Pero también es cierto que con el transcurso del tiempo, con la complejidad, digamos, que ha ido adquiriendo las sociedades, con las nuevas tareas que el Estado tiene de las que se les responsabiliza al Estado, incluso los estados centralizados han tendido a lo que se llama la descentralización funcional, por ejemplo. Y es un caso típico, digamos, el chileno. Nosotros tenemos un modelo, digamos, de Estado unitario en el que tenemos los ministerios que tienen una labor sobre todo normativa, estratégica y de distribución de los presupuestos por sectores, pero luego la actividad el que se brinde directamente al ciudadano los servicios lo realizan entidades que llamamos servicios públicos descentralizados, muchos de ellos con persona jurídica propia y patrimonio propio, pero son muchísimos los servicios públicos descentralizados, cada uno conectado, ¿no? Y bajo la supervigilancia del presidente de la República a través de un ministerio. Y también estamos hablando de un tipo de centralización, mientras que en el lado, digamos, de la descentralización de mayor entidad, que supone una profundización de la democracia, supone un reparto de poder, estamos hablando más bien de descentralización territorial, ¿no? Y que se busca una suerte de autogobierno, de autonomías territoriales de las propias comunidades, ya sea, en nuestro caso, comunas o administraciones municipales o digamos, comunidades regionales, ¿no? Eso. Súper. Bueno, me contabas un poco que en el caso sobre el caso específico de Chile, pero ¿cómo se ha desarrollado la relación entre el Estado y la descentralización? ¿Y hacia dónde crees que debe avanzar esta relación? En el caso chileno, el tema de la descentralización creo que ha estado muy trabado por una serie de hechos históricos. Y yo creo que si no nos remitimos a lo que ha ocurrido, digamos, en la historia chilena, no podemos entender por qué hemos avanzado tan poco y por qué nos cuesta tanto avanzar en la descentralización, ¿no? Eh, Muy temprano, digamos, en la formación digamos, de la República, hacia 1828, con las leyes federativas, con este riesgo de que se pensaba que se iba a poder desintegrar, digamos, el Estado, que ocasiona una gran crisis que desemboca justamente o se salva con la Constitución de 1833, que es justamente la que eh, produce este régimen presidencial concentrado, fuertemente centralizado en la figura presidencial, ¿no? La idea portaliana justamente es sujetar todas estas riendas en una autoridad que debe ser obedecida y que tiene potestades importantes reconocidas por la ley. Entonces, fuera de eso, eh, hemos tenido, digamos, unas etapas donde este poder ha sido bastante intenso, ha hecho crisis también hacia 1891, donde ocurrió una guerra civil, por ejemplo, donde se empieza a intentar abrir o hacer una cierta apertura modernizadora y de recepción de ideas más liberales, pero esto termina mal, o sea, la crisis se resuelve mal, ¿verdad? Y terminamos justamente con este pseudo parlamentarismo de facto que se instaura hacia 1925, donde se resuelve de cierto modo, ¿no? Pero vuelve a restablecerse un régimen presidencial, ¿no? Pero justamente
ya el Estado es otro, es un país más complejo, es un país también que ha avanzado eh, culturalmente, económicamente y tiene nuevos recursos, ¿no? Y también se ve la necesidad de abordar los problemas de eficacia del Estado. Y surge en la Constitución la idea de las asambleas, ¿no? De las asambleas provinciales que mandata la Constitución del 25, pero que el legislador nunca desarrolló, no se hizo cargo de establecerlas y por lo tanto murieron, digamos, o quedaron solamente en la letra, ¿no? Y vuelve a tomarse este tema otra vez más intensamente durante la dictadura militar, donde se crean ciertas regiones, ¿no? Ciertos gobiernos regionales, pero claro, todos muy dependientes del poder central. Todas las autoridades eran designadas por el poder central, ¿no? Y esto cambia y es una de las primeras cosas que el retorno a la democracia en, impone con la reforma constitucional de 1989, ¿no? Donde se crean entidades llamadas gobiernos regionales a las que se les responsabiliza, ¿no? de la administración superior de la región. Y el problema ahí es que la autoridad más importante es el intendente, que es la autoridad presidencial, ¿no? Y eso solamente ha cambiado hasta muy poco, donde se avanzó ligeramente con la elección directa del gobernador regional y separando la autoridad presidencial, delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial. El problema es que sí, se avanzó en la democracia con la representación, digamos, con la elección directa de los gobernadores, pero el gobierno regional hoy en día, y tal y como aún permanece, carece de competencias en la práctica. El traspaso de competencias que debía poder facilitar la última reforma constitucional a los gobiernos regionales no ha tenido ningún avance, ¿no? Depende del presidente el que pueda decidir qué materias podría traspasar, evidentemente, con los recursos incluidos, hacia los gobiernos regionales, pero eso no ha ocurrido en ninguna parte. Ujú. Entonces, ¿hacia eso debería avanzar esta relación entre Estado y descentralización? Sí, a ver, la descentralización yo creo que hoy en día la debemos plantear como un instrumento que nos debe llevar a encontrar el sentido de nuestro proyecto común como país, ¿no? Y, y debe ser también una descentralización, digamos, igualadora de oportunidades. Y en eso creo que hay una clave muy importante que es eh, podríamos decirle lo que yo le llamo la clave feminista. Debería ser una descentralización, por ejemplo, cuidadora, porque está demostrado que las mujeres utilizamos de modo diverso el territorio, ¿no? Las mujeres soportamos o realizamos muchas tareas que son esenciales para la reproducción, digamos, de la sociedad, ¿no? Y para el sostenimiento de la sociedad, y por tanto debemos tener ciertas, ser foco de ciertas políticas que nos puedan eh, igualar esas oportunidades que hoy en día están vedadas, ¿no? Si nosotros intersectamos mujer, sector social y territorio, descubrimos el mapa de la pobreza, digamos, de las mujeres. Eso es muy claro. Y creo que la descentralización debiera hacerse eso, tener eso como un objetivo prioritario. Si bien el Estado como un Estado articulador, general, pero
intentar conseguir, digamos, que esas políticas sociales estén, digamos, orientadas con ciertos objetivos de facilitar el acceso también al poder político de las mujeres, con representación en los órganos colectivos, por ejemplo, de las entidades subnacionales, ¿no? Y temas muy importantes, yo creo que son cruciales también, es el abordar las capacidades técnicas que deben tener estas entidades que tienen relación con el cuerpo funcionarial, el empleo público, ¿no? La Constitución actual habla de que la administración es profesional y técnica, pero en la práctica, digamos, no existe carrera administrativa, no existe una política de reclutamiento, digamos, y de formación continua de este cuerpo funcionarial que en definitiva es el que realiza la actividad concreta de todas las entidades estatales y particularmente para que una descentralización sea exitosa debe tener, digamos, estas competencias técnicas, ¿no? Y actualizarse permanentemente. Evidentemente, también el uso de la tecnología y todo lo demás, apoyado con los suficientes o la suficiencia de recursos, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Gladys. Este es el final de nuestra entrevista, pero quisiera saber si te gustaría agregar algo más que te parezca importante que las personas deberían saber sobre este tema. A ver, yo creo que la descentralización es una tarea pendiente, creo que es necesario. Chile no va a avanzar en su desarrollo si no logra que el Estado funcione de una manera eficaz y eficiente atendiendo las necesidades públicas, haciendo efectivos los derechos sociales por los que hemos visto que todo el mundo tiene bastante conciencia de que es una reclamación legítima y eso pasa porque precisamente podamos articular estos distintos niveles estatales de funcionamiento eh, al servicio de todas las personas, ¿no? Y la descentralización no hay que tenerle miedo. Cuando hablamos del término de autonomía, creo que se satanizó muchísimo en las últimas discusiones, pero la autonomía es un concepto bastante plástico que podemos nosotros y el legislador sobre todo extender o expander o reducir, modular de la manera más adecuada, ¿no? Y creo que es un desafío pendiente impostergable, además. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy en esta entrevista. Agradecemos también a todos y todas quienes componen los equipos de Observa Ciudadanía y de CUIC y que hacen posible este espacio. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista. Que estén todos muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.